El camino del reino. Chaclacayo, Lima, Perú, tercera semana de Cuaresma, miércoles 30 de marzo del 2022. Las lecturas están tomadas de Isaías 49, versículos del 8 al 15, Salmo 145, entre paréntesis 144, versículos del 8 al 9, del 13 al 14 y del 17 al 18. Juan capítulo 5, versículos del 17 al 30. El tema de hoy: aunque tu madre te olvide, yo no te olvidaré. Queridos amigos de la palabra de Dios, después del partido Perú-Paraguay de anoche, que fue un partido de infarto, he quedado un poco ronca. Gloria al Señor por la victoria de nuestro Perú. Y entramos al repechaje para ir a jugar a Qatar. Bendito sea el Señor. Bueno, queridos, decíamos que la palabra nos debe transformar y debemos permitirle que nos transforme, pues no debemos ser simples oidores, como dice en Santiago 1, versículos del 21 al 22. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El libro de Isaías nos confirma el maravilloso poder creativo de nuestro Padre Dios para restaurar y consolar a su pueblo y para hacerle feliz. El Evangelio nos recuerda que la única misión que tuvo Jesús cuando estuvo en la tierra fue cumplir la voluntad del Padre. Aprendamos. Escuchemos la primera lectura del libro de Isaías capítulo 49, versículos del 8 al 15. Así dice el Señor: en tiempo de gracia te respondí, en el día de la salvación te socorrí. Yo te formé y te destiné a ser la alianza del pueblo, para restaurar el país, para repartir las tierras desoladas, para decir a los cautivos, salgan, a los que están en tinieblas, vengan a la luz. A lo largo de los caminos pastarán, tendrán praderas en todas las dunas. No pasarán hambre ni sed. No les hará daño el bochorno ni el sol, pues el que tiene piedad de ellos los guiará a manantiales de agua. Convertiré mis montes en caminos y mis senderos se nivelarán. Miren, vienen todos de lejos. Miren, vienen del norte y del oeste, y otros del país de Sin. Exulta, cielo, alégrate, tierra, montañas, prorrumpan en gritos de alegría, porque el Señor consuela a su pueblo y se compadece de los desamparados. Sión decía: me ha abandonado el Señor, mi dueño me ha olvidado. ¿Es que puede una madre olvidarse de su criatura? ¿No conmoverse por el hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¡Qué bella lectura! ¿No te llena de seguridad y esperanza ese futuro mejor que nos presenta Isaías? El versículo 8 afirma: así dijo Yahvé, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Queridos, Dios escuchó el clamor de su pueblo, y en Yahvé encontró la salvación. ¿Y a quién dio por pacto para su pueblo el Señor, sino al mismísimo Jesús, su único Hijo? ¿Para qué? Verso 9 responde: para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas
tendrán sus pastos. ¿Y cuál es la promesa? Verso 10 hasta el 12. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. He aquí, estos vendrán de lejos, y he aquí, estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim. Queridos, por favor, acompañemos las alabanzas al Señor nuestro Dios, porque Dios nunca abandona a su pueblo, ni nunca te abandona a ti o a mí. Verso 13. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate, tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Yahvé ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Pero a veces nos sentimos como abandonados y olvidados por Yahvé Dios en medio de nuestras tribulaciones y sufrimientos. Verso 14. Pero Sión dijo: me dejó Yahvé, y el Señor se olvidó de mí. Pero el Señor Yahvé, queridos amigos, responde con una de las frases más conmovedoras salidas de su boca y de su corazón. Verso 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. ¡Aleluya! ¡Qué ternura la de nuestro Padre Celestial! Entonces, ¿de qué podemos preocuparnos si tenemos a un Padre que nos protege, nos cuida y nos levanta el ánimo como el más amoroso Padre que es? Más amoroso que nuestra misma madre. Y ojo, lo mismo podemos esperar de Jesús. Dice en Juan 14, 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Él siempre dice al final del Evangelio de Mateo, siempre estaré con vosotros. Si te sientes como un huérfano, no te sientas más así, porque no es verdad. Recuerda, somos la niña de los ojos de Dios, Salmo 17:8. Nuestro nombre está tatuado en la mano de Dios, Isaías 49:16. Consuélate con esta verdad. Amén. Oremos con el Salmo 145, entre paréntesis 144. El responsorial es: el Señor es clemente y misericordioso. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Respondemos: el Señor es clemente y misericordioso. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan sinceramente. Respondemos: el Señor es clemente y misericordioso. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos del 17 al 30. Respondemos: gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo,
porque no solo no respetaba el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo: les aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre, lo hace igualmente el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace. Y le mostrará obras más grandes aún, para que ustedes queden maravillados. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que Él quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo el juicio de todos, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Les aseguro, quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna, y no se le llamará a juicio, porque ha pasado ya de la muerte a la vida. Les aseguro que llega la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán, porque igual que el Padre dispone de la vida, así ha dado también al Hijo el disponer de la vida, y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No se sorprendan, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida. Los que hayan hecho el mal resucitarán para ser juzgados. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según le oigo, juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La fascinante interpretación que hace Jesús de la Torá judía los vuelve locos a los intérpretes de la ley, a los escribas y a los fariseos. En el verso 17, Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Jesús tenía bien en claro su relación con Dios. Dios es su Padre y Él es su Hijo, algo que a los judíos les quedó claro y les sonó a una auténtica blasfemia. ¿Y tú, te sientes verdaderamente un hijo de Dios? Jesús hace la voluntad de Dios. Verso 19 en adelante. Respondió entonces Jesús: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Luego, a continuación, Jesús da un listado de las cosas que el Padre hace y que el Hijo también tiene autoridad para hacerlo. El Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Segundo, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, a los que quiere, da vida. Tercero, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. La autoridad de Jesús. Verso 24. Jesús les dijo: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio,
por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Se dan cuenta? No puedo yo hacer nada, dice Jesús, por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la de mi Padre. Queridos, como ven, el ser un hijo de Dios significa que se está dispuesto a hacer, a cumplir la voluntad de Dios. Recordemos lo que dice Juan 4:34. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Escúchenme, el alimento de Jesús era hacer la voluntad de su Padre. ¿Y tú estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios o la tuya? ¿Y cómo disciernes que estás haciendo la voluntad de Dios? Blanca Foster, Ministerio Yo Amo la Biblia.